Ecuador está en estado de excepción ante la inseguridad. El presidente Guillermo Lasso aseguró que la medida es necesaria para hacer frente a la violencia causada por el narcotráfico. La orden además blinda legalmente a policías y militares. Crece el temor por un eventual polexit. El primer ministro polaco advirtió que la Unión Europea debe respetar su soberanía, a lo que Bruselas respondió anunciando castigos financieros. La tensión llega luego de que un tribunal constitucional polaco dictaminó que algunos tratados del bloque son incompatibles con la ley nacional. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, una jornada para sensibilizar sobre la importancia de realizarse un examen regularmente con la finalidad de detectar cualquier signo o anomalía. En esta emisión les mostramos cómo el deporte es un método eficaz para combatirlo. Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Raúl Blanco, como siempre un gusto acompañarlos. Comenzamos en Ecuador, donde el presidente Guillermo Lasso decretó el estado de excepción ante un aumento de los índices de violencia a causa del narcotráfico, ordenando así la movilización en las calles de policías y militares. Además, los blinda legalmente. Veamos el informe de Alba Santana. Estado de excepción en todo Ecuador. Tras la muerte de un niño de 11 años por un fuego cruzado entre la policía y un ladrón, el problema de la inseguridad ha pasado a ser una urgencia para el Ejecutivo de Guillermo Lasso. Todos los sectores sociales y políticos debemos trabajar en absoluta unidad, porque en las calles del Ecuador hay un solo enemigo, el narcotráfico. Más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en la provincia del Guayas está de alguna forma relacionada con el tráfico de drogas. Con esta medida de urgencia aplicada en todo el país, se espera que la policía y el ejército tengan más libertad de acción para controlar el repunte del crimen organizado. Además, el gobierno prometió blindar a las fuerzas de la seguridad con indultos y respaldo absoluto de su parte ante eventuales acusaciones injustas, algo que ha preocupado a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo. Este gobierno indultará a todos aquellos que hayan sido injustamente condenados por haber cumplido con su labor. El Ejecutivo enviará en los próximos días un nuevo proyecto de ley dedicado exclusivamente a respaldar a nuestros agentes del orden. Este estado de excepción converge con el aplicado hace 3 semanas en las cárceles de Ecuador, tras el motín carcelario más violento del país, que dejó al menos 118 muertos y decenas de familias afectadas en Guayaquil. Actualmente, la presidencia de Guillermo Lasso enfrenta un cúmulo de adversidades, con su implicación en los Pandora Papers y la disputa con la Asamblea Nacional para que se aprueben sus reformas económicas de corte neoliberal. En otras noticias, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó una demanda para mantener en secreto los registros de la Casa Blanca sobre la toma del Capitolio por parte de sus seguidores el pasado 6 de enero. Esto es visto como una escalada en sus esfuerzos para obstaculizar al Comité del Senado, que los investiga por este ataque que dejó al menos 6 muertos. Nuestro corresponsal en Washington, D.C., Cristóbal Vázquez, nos explicó qué argumentan Trump y sus abogados en su demanda. Veamos. Sí, con esta demanda Trump y su defensa, sus abogados, pues buscan que los archivos nacionales y que el comité de la Cámara de Representantes pues no acceda a las conversaciones y a los documentos y a las reuniones que Donald Trump, el expresidente, tuvo antes del 6 de enero, día que ocurrió la toma al Capitolio. Donald Trump argumenta que tiene fuero presidencial para que los archivos nacionales no revelen esta información y no accedan a esta información los miembros del comité de la Cámara de Representantes. Sin embargo, ya la Casa Blanca se ha pronunciado y le ha dicho a los archivos nacionales que pues tiene toda la potestad de revelar esta información al Congreso y a las personas que lo requieran, porque pues es finalmente el presidente en funciones, es decir, Joe Biden, el que decide cuáles son los límites del fuero presidencial al que apela Donald Trump para que estos documentos y esta información sobre sus reuniones antes del 6 de enero no se conozcan.
En medio de las tensiones entre la Unión Europea y Polonia, el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, insistió en el derecho nacional que prima sobre el europeo. Las declaraciones las ofreció ante el Pleno de la Eurocámara, que hoy debate la crisis creada tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional polaco que cuestiona la primacía del derecho comunitario sobre el doméstico. Ante esto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que se tomarán medidas económicas contra Polonia por socavar la independencia judicial, que según ella es algo que la Unión Europea no puede arriesgar. Las reglas del juego deben ser las mismas para todos y aceptarlas debe ser un valor compartido para las instituciones que crearon los tratados. Este es el Estado de Derecho. Es inaceptable ver una expansión de poderes como un hecho dado. No es posible imponer su voluntad sin una base legal. Es inaceptable que la financiación se utilice como chantaje para hablar de sanciones o incluso de otras amenazas que van demasiado lejos y que a menudo escuchamos de otros Estados miembros. Honorable members, we cannot and we will not allow. Señorías, no podemos ni permitiremos que se pongan en peligro nuestros valores comunes. And the options are all known. La Comisión actuará y todas las opciones son conocidas. La primera opción son las infracciones, en las que impugnamos legalmente la sentencia del Tribunal Constitucional polaco. Another option is the conditionality mechanism and other financial tools. Otra opción es el mecanismo de condicionalidad y otras herramientas financieras. El gobierno polaco tiene que explicarnos cómo pretende proteger el dinero europeo, dada esta sentencia de su Tribunal Constitucional. Precisamente nuestra corresponsal en Bruselas, Esther Herrera, nos contó más de lo sucedido hoy en el debate de la Eurocámara. Buenos días. Como comentabais, un debate muy tenso hoy en la Eurocámara en que el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha asegurado que la Unión Europea está chantajeando al país por las advertencias de la Unión Europea. Precisamente la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha sido muy dura en que ha recordado que es capaz de congelar los fondos europeos al país. Estamos hablando de que están en juego 200.000 millones de euros aproximadamente, incluidos los fondos europeos pospandemia. Pero el primer ministro polaco ha insistido en un tono muy duro que defenderá a las últimas consecuencias la Constitución polaca, que está por encima del derecho europeo, y ha negado que Polonia quiera salir de la Unión Europea. Aún así, ha ido más allá, ha criticado que la justicia europea esté llevando a cabo una revolución silenciosa para limitar la soberanía de los países, porque según Morawiecki, la justicia europea no debe entrometerse en cuestiones en que no tiene competencia. Sin embargo, lo cierto es que todos los Estados miembros, cuando entran dentro de la Unión Europea, asumen que el derecho europeo está por encima del nacional, y eso es justamente lo que quiere dinamitar Polonia. Este desencuentro es uno más. Ha habido muchas tensiones en los últimos años entre Varsovia y Bruselas y no hay visos de que realmente pueda haber una solución pronto. Continuamos en Europa. En España, el volcán Cumbre Vieja cumple un mes de erupción. La lava ha acabado con miles de edificaciones y ha obligado a evacuar a cerca de 7.000 personas. Además, se calcula que los daños suman un valor de 201 millones de euros, unos daños que el gobierno pretende subsanar con un plan de recuperación anunciado en los últimos días. Nos amplía Manuela Cano. La Palma cumple un mes de lava y cenizas. El volcán Cumbre Vieja inició un proceso eruptivo fuerte el 19 de septiembre. Ese mismo día, y por el Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias, se decretó el estado de emergencia. El presidente español llegó a La Palma un día después de su erupción, cuando la lava del volcán ya acababa con las primeras edificaciones. Quiero trasladar el compromiso total, el compromiso rotundo de que esta erupción no va a hacer que haya gente que se quede atrás, que se quede dañada desde el punto de vista económico. 10 días después, la lava del volcán llegó al mar, provocando miedo por las consecuencias en el ecosistema marino y también desprendiendo unos gases sumamente tóxicos, afectando la calidad del aire de ciertas partes de la isla. Las cifras dan cuenta de la magnitud de la erupción volcánica. Hasta el momento ha destruido cerca de 1.800 edificaciones y ha obligado a 7.000 personas a abandonar sus hogares.
Además, ha cubierto 754 hectáreas de tierra, gran parte de ellas dedicadas al cultivo. También ha acabado con cerca de 60 kilómetros de carreteras. Se calcula que los daños suman una cifra de 201 millones de euros. Sin embargo, a un mes de erupción no ha cobrado la vida de ninguna persona. El gobierno se ha comprometido a entregar un plan de reconstrucción. Y hoy aprobamos en un tiempo récord el segundo Real Decreto Ley en relación con ayudas a los afectados, por un importe global de 214 millones de euros. El volcán entró en una fase de estabilidad y lentitud. Sin embargo, autoridades de La Palma han afirmado que no tiene perspectiva de amainar. Corea del Norte realizó un nuevo lanzamiento de misiles, al menos 2 de corto alcance, que terminaron en el mar de Japón. La nueva prueba aumenta las tensiones con la vecina Corea del Sur. Alba Santana nos trae todos los detalles. Otra prueba de misiles de Corea del Norte, la quinta desde el 11 de septiembre, con 2 misiles balísticos que terminaron en el mar de Japón. El lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte es una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y condeno enérgicamente la acción. Acabo de reunirme con el Consejo de Seguridad Nacional, donde hemos recogido información sobre los misiles y hemos discutido nuevas medidas. Las primeras investigaciones indican que al menos uno de los misiles es un SLBM de corto alcance, un tipo de arma que el gobierno norcoreano lleva tiempo probando. La situación actual en la península se encuentra en un punto crítico y todas las partes implicadas deben centrarse en la situación general, actuar con moderación, comprometerse a mantener la paz y la estabilidad en la península y seguir en la dirección correcta del diálogo y la consulta. El régimen de Corea del Norte ha apostado tradicionalmente por una fuerte militarización, con un programa nuclear muy polémico. En una marcha reciente del ejército, el país asiático presumió de la cantidad de armas desarrolladas en los últimos 5 años. Entre ellas, lo que se sospecha es un misil hipersónico. Mientras, desde Estados Unidos siguen abiertos a retomar las conversaciones diplomáticas sobre el plan nuclear de Corea del Norte, estancadas desde 2019. Y hoy, martes 19 de octubre, es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el cáncer más frecuente entre las mujeres. 1 de cada 12 tiene riesgo de desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Un método no tan conocido, pero muy eficaz para poder combatirlo, es la práctica deportiva. Está comprobado científicamente que reduce significativamente el riesgo de recurrencia, mejora la supervivencia y también ayuda a restaurar la confianza. Un centro de Lyon en Francia propone cursos de esgrima para las mujeres que están luchando contra esta enfermedad. Con la punta de sus espadas, estas mujeres combaten a un enemigo común, el cáncer de mama. Algunas se encuentran en remisión y otras están atravesando la quimioterapia, como Nathalie, quien fue diagnosticada en marzo pasado. La esgrima es una buena actividad para desahogarse y descargarse. A menudo asociamos al enemigo invisible frente a nuestra espada con el cáncer. Con nuestras espadas lo perseguimos, lo matamos y lo destruimos en millones de pedazos. La mayoría de las participantes conservan importantes secuelas de sus operaciones. La esgrima les ayuda a recuperar la fuerza en los brazos, especialmente junto a sus cicatrices. La entrenadora ha sido especialmente formada para esta terapia post-cáncer. Trabajamos en el lado que fue operado. Eso significa que una mujer que es diestra y fue operada en su lado izquierdo debe trabajar en su lado izquierdo. Si ella fue operada en ambos lados, debe trabajar en ambos lados. Trabajamos sobre todo en gestos hacia arriba, lo que les permite elevar un poco más el brazo y recuperar la movilidad que perdieron por la cirugía. Numerosos estudios científicos prueban que la actividad física regular permite disminuir el riesgo de recurrencia del cáncer de mama en un 25% y de mejorar las tasas de supervivencia en un 30%. Martín ha sido diagnosticada 2 veces, en 2007 y 2019. Desde que empezó a practicar esgrima, ha constatado mejoras importantes en su salud. Recuperé el movimiento de mi brazo derecho gracias a los ejercicios que hacemos. Llegamos a las clases cansadas y nos vamos llenas de energía. Una práctica para luchar contra la enfermedad, pero también para devolver a estas mujeres la moral y el deseo de luchar. Y de esta manera llegamos al final del informativo en France 24. Continúe con nosotros, hay mucho más para ver en nuestro canal. ¡Feliz día!